Retomamos las actividades en esta 16ª edición del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoria. En esta ocasión, pensando el jazz. Y vamos a versar sobre uno de los temas de gran actualidad dentro de la escena jazzística de nuestra isla, los desafíos de orquestar para Jazz Band. Me acompaña un panel sumamente interesante, sobre todo porque muestra una amplia gama generacional, desde los más consagrados y experimentados en este rubro hasta los más jovencitos. Sean muy bienvenidos Emilio Vega, productor, multiinstrumentista, uno de los más reconocidos y destacados músicos cubanos, quien también tiene bajo su cargo la dirección de la Orquesta Estrellas de Areito de Legren, una jazz band. A mi lado, Michelle Herrera, director de Madre Tierra, igualmente ya ha formado parte de algunos de los paneles acá en esta edición del coloquio. Qué bueno que estás con nosotros de nuevo, Michelle. Feliz de estar aquí. Gracias, mi amor, y sobre todo porque también has asumido ese arduo desempeño de orquestar de una manera muy encomiable para Jazz Band en múltiples proyectos que incluso han llegado a los ámbitos de la televisión cubana, ¿verdad? Estoy hablando directamente de la banda Gigante. Y el Benjamín, que no por más joven es menos importante. Jorge Sergio Ramírez, saxofonista, músico también de la, bueno, ahora mismo estás desempeñándote en varias agrupaciones, pero una de ellas, creo que la más ha sido la de Salva, ¿verdad? Javier Salva. Y con Rodrigo. Y con Joaquín Betancourt. Y con Joaquín Betancourt, bueno, nada. Una amplia experiencia, eso es lo bueno de nuestros músicos cubanos, que van atesorando experiencias a partir de esa multiplicidad de funciones que ejercen, de labores, y entre ellas está la de orquestar para la Jazz Band del Conservatorio Amadeo Ordaz. Una de las agrupaciones de este tipo, estudiantiles, que mejores resultados ha tenido durante los últimos tiempos. Pensemos el jazz, iniciemos así, de esta manera. Emilio, quiero que hablemos primero de historia. Vamos a recorrer un poco esta travesía del siglo XX, desde el inicio del siglo XX, cuando se instauran las primeras llamas en nuestra isla, y hablemos de cuáles son las orquestas de este tipo que más han sobresalido, digamos, que han resultado íconos a lo largo del tiempo. Mira, creo que la historia de Jazz Band hay que remontarse un poco a los años casi 30, finales de los 30, 40. Exacto. Cuba ha sido una creadora de música constante y ha sido permeada de mucha influencia, principalmente de los Estados Unidos. En una época, casi varias décadas, fue influenciada por toda la música norteamericana, y a su vez la música norteamericana fue también influenciada por la música cubana. Creo que a partir de después de los años 30, ya los 40, fue el gran boom de las orquestas llamadas. Te puedo enumerar una cantidad enorme de orquestas, pero era un momento de florecimiento de ese tipo de música, de ese tipo de formato. Creo que los años 40, 50 inundaron el espectro sonoro con ese tipo de formato, tanto Jazz Band como Big Band. Tenemos que la Big Band un poquito mayor, ya la Big Band tiene ya instrumentos de cuerda también. Quería preguntarte eso, ¿cuál es la diferencia entre Jazz Band y Big Band? La Jazz Band principalmente es una formación de 20 y tantos músicos, solamente con pedales, percusión, bajo, piano, una cuerda de saxofones, trombones y trompetas. Ya la Big Band asume también las cuerdas como gran formato también. Ya un gran formato más complejo en ese sentido. ¿Y qué diferencia entonces a esta Big Band de una orquesta sinfónica, por ejemplo? Bueno, en esa diferencia, ¿qué pasa? La orquesta sinfónica ya tiene una cuerda de instrumentos de madera como el oboe, clarinete, fagot, tiene una amplia gama de instrumentos de percusión sinfónico. Exacto. El arpa también que entra, y un número mayor de cuerdas que están repartidos entre primero violín, segundo viola y cello y contrabajo. Exacto. Y la celeste que a veces se utiliza. Yeah. Te digo, los años 40 y 50 fueron los años grandiosos de este formato. ¿Qué pasa? Todo sucede siempre después de un momento importante histórico. Pasó la Segunda Guerra Mundial. Devastador suceso para el mundo entero. Y empezó de nuevo después de que viene cada guerra, por así decirlo, siempre viene algo fluorescente. Y esta música, que era el jazz,
Ella en todas sus manifestaciones. Está el bebop, defendido estelarmente por Dizzy Gillespie y muchos músicos, Charlie Parker, todos los demás, los músicos que en esa época ya empezaron a hacer historia en la música norteamericana. ¿Qué pasa? Empiezan a crearse esos grandes formatos porque, ¿qué pasa? Eso va también regido a un problema sonoro. La gente necesita cambio. En todas las etapas de la música la gente necesita cambio. Y esa etapa necesitaba ese florecimiento de ese tipo de formato y ese tipo de orquesta y ese tipo de música, que era muy importante. Se inundó el mundo de ese tipo de formato orquestal, que era grandioso. Un formato que muchos orquestadores me dicen, a mí me encanta, mi sueño siempre ha sido orquestar para una jazz band. ¿Qué pasa con la jazz band? Al tener esa gran cantidad de instrumentos o instrumentistas, las armonías florecen, las armonías crecen, porque tú puedes repartir armónicamente lo que tienes en tu cabeza de una forma muy, muy cómoda. Cuando tú tienes un formato pequeño, es muy difícil, tienes que pensar muy bien cómo enfocar la armonía y las ideas armónicas que tú llevas en tu mente a un formato. Con la orquesta, no es que sea fácil orquestar una llamada. Te digo yo que he hecho ese trabajo, no soy un especialista, pero he tenido que hacerlo a través de la historia, por mi trabajo de producción, de muchas producciones que he tenido que escribir para llamar. No es fácil, pero te acomoda al músico, al arreglista, al orquestador que tiene esa idea grande de poder armonizar y ver la sonoridad que te responde hacia ti. Tú ves un acorde de escena en una orquesta y tú lo puedes decir, Michelle, y te suena grande, ¿me entiendes? Con un formato de 6 es difícil que te pueda sonar. La inventiva tiene que ser de otra forma y hay que usar otro tipo de método de orquestación para poder, pero con una jazz band lo tienes por la cantidad de músicos que están disponibles, ¿me entiendes? Una cuenta de 4 trompetas, 5, 4 trombones, 5 saxofones, tú tienes la armonía completa, exacta, la tienes ahí, y aparte puedes hacer duplicaciones también, ¿me entiendes? Entonces te facilita mucho eso. Te digo, es un trabajo orquestal. A mí me encanta. Yo quisiera vivir la vida orquestando para la jazz band, pero bueno, ha habido momentos y momentos. Claro. Y también cuando la jazz band dejó de existir en un tiempo, también fue un problema económico. También que rigió el mundo. Sí, porque en Cuba hubo un momento de florecimiento, exactamente. La Riverside, y la orquesta de Benimoré, y la orquesta hubo infinidad de orquestas, Juanito Márquez, que tenía una gran llamada. Ya eso fue en los 60 y 50, pero anteriormente tengo un estudio que hice y está reflejado en un libro de Leonardo Acosta. Entre los años 40 y 50 en Cuba hubo 100 jazz bands. Impresionante. ¿Cómo se podía pagar eso? Impresionante. Después, como tú bien dices, hubo todo un periodo en que se deprimió ese formato dentro de la escena. Existió un Julio Cueva, que fue un gran orquestador. Existieron muchos en esa época. Si vamos a empezar, después que ya Benimoré llega al año 63 que fallece, que básicamente se desbarató la gran llamada existía la Riverside, que venía con una trayectoria de años. Surge la idea ya en los años 60 y pico, exactamente en el año 67, que se funda en esa Amadeo Roldán la Orquesta de Música Moderna. ¿De dónde provienen los músicos de la Orquesta de Música Moderna? Pues vienen del teatro musical, ese que está en ruinas prácticamente en Consulado. De ahí venía Paquito Rivera, de ahí venía Jorge Barona, de ahí venía Alberto Lara, de ahí venía el Guajiro, Antes Castro, Julián Feyó. Te puedo decir nombre por nombre de todos los músicos que fueron ese año 67 los que inauguraron esa orquesta. Armando Romeo y Rafael Somarín. En el piano, el gran maestro Chucho Batero.
En el bajo, Cachaíto, Carlos Emilio Morales. En la batería estaba el maestro Guillermo Barreto y Enrique Plato, que estaba jovencito entrado en esa orquesta. Había un timpanista, Luis Araújo, mi maestro de percusión, que fue, y la cuerda estaba formada por 6 trompetas, que era Jorge Barona, Andrés Carlos, Guajiro Miramar, Timor, excelente trompetista, Escalante, que era el primer trompeta, y Alberto Lara, el trompetista. En la cuerda del micrófono estaba Julián Freió en el barítono, el Chino Lang en el tenor, Babín, que todavía está ahí en el tenor, Paquito en el primer acto y el señor Sánchez en el segundo acto. Y la cuerda del trombón estaba Leal, Juan Pablo Torres, Echarte, pero ese era el gran formato. Impresionante cómo tienes todos esos datos. Ese era el gran formato de esa orquesta. Después hubo ya otra transformación. Entró una segunda guitarra que fue por dieta. Entró también la orquesta. Después de los años salía Escalante, Pucho Escalante. El trombón estuvo también, que después fue a formar parte del trabuco venezolano en Venezuela. Después de los años sale Escalante, el primer trompeta, y entra Arturo Zamora. Y después de ese periodo, la Orquesta Cubana de Música Moderna, ¿qué pasó, Emilio? Mira, en los años de la orquesta duramos hasta los 70 y pico. Me acuerdo que la orquesta todavía cubrió los festivales que se hacían aquí de los países socialistas, que nos venían los artistas de Checoslovaquia, de Unión Soviética, de Hungría, y los festivales bananeros, la orquesta los cubrió. Hubo un cambio, ya en los años 80, un cambio para todos. Ya no se podía mantener una orquesta con ese formato tan grande, por problemas económicos prácticamente. Ya la orquesta, la misma Versailles tuvo transformaciones, se tuvo que reducir, ya no había cómo pagar a todos esos músicos y tampoco había lugares para donde tocar, también porque es una orquesta con gran formato, lleva un gran salón, ¿entiendes? Y empezamos todas esas transformaciones que empezaron a cambiar la vida musical de ese tipo de formato. ¿Entiendes? Entonces, no puedo decir que es una decadencia, porque ya empezamos a hacer otro tipo de cosas, otro tipo de música, otro tipo de influencia, empezaron a entrar foráneos principalmente, pero ya ese formato empezó a decaer alrededor de los años, principios de los 80 y a mediados de los 80. Se empezaron a perder esos grandes formatos. Por supuesto, la idea de haber formado la Orquesta de Música Moderna en La Habana, que era la Orquesta de Música Moderna completa, se hizo después un plan de hacer orquesta de música moderna en varias provincias. Antiguamente las 6 provincias anteriores. La Orquesta de Música Moderna de Matanza, excelente orquesta, con los hermanos Palau, que estaban ahí. Se hizo una orquesta también en Villagrada. Se hizo una orquesta de música moderna en Santiago de Cuba. Se hizo la de Camagüey. Pinar del Río no tengo noticias que se haya hecho, pero esas son las que funcionaron y también sufrieron el lamentable proceso de tenerse que desbaratar por los problemas económicos, que no podía subvencionar el pago de todos esos músicos. Claro. Bueno, pues yo creo desde mi perspectiva que entonces ese resurgir de este formato tuvo lugar mucho tiempo después, a partir de esta encomienda de Joaquín Betancourt, de este empeño de Joaquín Betancourt de involucrar a las jóvenes generaciones, ¿verdad? Como una de las tantas estrategias que se han llevado a cabo, que han tenido lugar en nuestro contexto, precisamente para visibilizar el talento de los jóvenes jazzistas. Y tú fuiste parte de una de esas primeras jornadas de música que conformaron la joven jazz band de Joaquín Betancourt, ¿verdad, Michelle? Así mismo. Cuéntame de esta experiencia que has tenido, primero como músico, quiero saber, el reto de enfrentarte a una orquesta de esta naturaleza bajo la dirección de Joaquín Betancourt, que es uno también de los más reconocidos orquestadores para este formato en nuestra isla. Bueno, yo debo comenzar diciendo que he tenido la oportunidad de trabajar con varios productores musicales importantes, en el caso de los cuales está Emilio también, que considero uno de mis maestros en muchos aspectos, porque primero, antes de los retos que lleva tener un formato tan grande como un Big Band, uno de los primeros es saber lograr que los músicos se impliquen en el proyecto y de alguna manera funcione armónicamente
antes de tocar una nota, porque son muchas personas. Yo creo que llegó un momento donde se hacía necesario rescatar este formato y que personas como Emilio, Joaquín Betancourt, otro que no se me puede quedar es Juan Manuel Ceruto, porque han hecho, digamos, han defendido desde el punto de vista de la Afán la música cubana rescatada con una factura bien alta. Yo creo que esas son cosas que tienen un mérito bien importante para las jóvenes generaciones, no solamente para las nuestras, sino para las que vienen posteriormente también, porque es como defender una parte de la cultura cubana que en algún momento estuvo, digamos, no en su mejor esplendor, porque no podemos decir que se sofocó completamente, porque también habían, en los cabarets todavía se mantenía, por ejemplo, espacios como Tropicano, mantuvieron el formato de Afán, gracias al maestro Horacio, como me acaba de acotar Emilio Vea. Que fue uno de los grandes editores ahí. También tuvo Fragoso. Es un formato que es parte de la, digamos, de un fenómeno social en evolución y que actualmente se ha rescatado. Entonces, en el caso del Big Band de Joaquín Betancourt, yo creo que Joaquín se dio a la tarea de alguna manera de motivar a una generación, no solamente desde el punto de vista de crecer como músico al tocar la música que estábamos interpretando, que muchas veces eran arreglos de Joaquín, pero muchas veces fueron, digamos, música universal, donde te obliga a utilizar códigos musicales que te hagan crecer como músico. Pero no solamente eso, él también nos motivó a escribir para el formato de alguna manera, nos incitó a que no tuviéramos miedo a sacar ese lado tanto desde la parte compositiva como también en la parte de arreglar y encontrar un lenguaje propio. El Big Band, desde mi punto de vista, es muy rico para tú poder decir cosas con un formato bien grande. Lo que dijo Emilio es muy interesante porque es verdad que florece la armonía. En este caso, cuando tú, o sea, una asignatura, una enseñanza, digamos, artística, como contrapunto, te permite entender los planos sonoros de un Big Band y cómo combinarlo, cómo hacer que el Big Band florezca, tanto armónicamente como rítmicamente, como en los planos sonoros de cada uno de los instrumentos. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que hay que agradecerle también a Joaquín, la motivación, el defender un formato tan grande como este. Y en el caso de Emilio también, porque todos nosotros hemos sido parte de Areíto, hemos aprendido con sus experiencias, con su manera de orquestar y por supuesto hemos ido adquiriendo una propia visión de eso mismo, pero gracias a los maestros antes mencionados, Emilio, Juan Manuel Ceruto y Joaquín Betancourt. ¿Qué pasa tiene usted?
quiero que mi canción sea un tributo sincero al mayor de los soneros y el gran improvisador. ¡Oye! Benny Moré, ¿qué banda tiene usted? Muchos te han cantado, Benny, y hasta han querido imitar tu forma de proyectar. No es mentira, no señor, pero le falta la voz. Ay, tu música. Benny Moré, ¿qué banda tiene usted? Benny Moré, ¿qué banda tiene usted? Mira, antes de pasar a Jorge Sergio, yo quería que me comentaras tú, Michelle, sobre la evolución que ha tenido este formato en la actualidad. O sea, porque se ha ramificado y han surgido también otras tipologías, vamos a decirle así, ellas van, ¿verdad? Así mismo, la Jazz Band, yo pienso no solamente en Cuba, sino en el mundo, ha ido evolucionando. Hay diferentes, digamos, especies de modelos que han ido evolucionando. En el caso, por ejemplo, de Wynton Marsalis, que ha sido una de las Jazz Bands más famosas del mundo. Defienden la música tradicional, todo lo que son los géneros, digamos, más apegados a la tradición del jazz. Pero tenemos ensembles como María Schneider, que actualmente es una de las big bands más famosas del mundo, por varios años ha sido en la modernidad de las más famosas, donde primero se utilizan los colores de los multiinstrumentistas. En una cuerda de saxofones hay saxofonistas que tocan clarinete, que tocan flauta. En el caso de los metales, como tal, los vientos metal, como es el caso de las trompetas, se utilizan también el flugelhorn o fliscorno, que es otro instrumento que es un poco más pastoso y te da otra sonoridad en cuestiones de plano sonoro. Y en la cuerda de los trombones se sustituye el trombón por trombón bajo, muchas veces se utiliza bombardino, y también el big band como tal, que es, como dijo efectivamente Emilio, la orquesta más grande, digamos, se evoluciona a un ensemble también porque instrumentos sinfónicos y una parte electrónica también en la actualidad, muchos sintetizadores, mucha secuencia, digamos, para como hacer esa imagen tan grande que te proyecta la Jazz Band, llevarla, digamos, a eso mismo al plano sonoro, o sea, que tenga más colores, más visualidad. Eso se lo da desde la parte sonora a estos ensembles que son un poco más modernos y sobre todo también ha mutado de alguna manera la parte rítmica y conceptual de cada big band por regiones. Tú encuentras una big band de música cubana y tiene un sello característico. La encuentras en lo mismo en Israel y es la misma, digamos, identidad. Pero cuando tú logras mutar estas big bands, estas jazz bands, por decirlo de alguna manera, a big band o a ensemble, entonces se hacen más internacionales, una sonoridad donde hay diferentes mezclas, donde hay, digamos, un espectro más amplio para trabajar en cuanto a composición, en cuanto a arreglo y en cuanto a personalidad propia, sobre todo, porque también esa es una parte bien importante del discurso de Jazz Band. Lograr que la Jazz Band suene a ti, porque hay cosas que están, digamos, predeterminadas, que no necesariamente tiene que ser la sonoridad que uno tiene para su propio lenguaje. Sergio, mira, tú también eres miembro de la joven Jazz Band de Joaquín Betancourt. Sigue siendo la joven Jazz Band, a pesar de que ya lleva un cierto tiempo de fundada, justamente porque se va renovando, ¿verdad? Algunos se mantienen, pero luego van incorporándose
músicos que van egresando de las academias, de las escuelas de música, con excelentes resultados en el gremio. En tu caso, no solamente tienes la experiencia como intérprete, sino también como orquestador, como ya habíamos anunciado, ya habíamos adelantado, porque has asumido ese rol de orquestador de la Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán. Coméntame cómo fluye entonces en tu caso este proceso, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de estudiantes que no son para nada experimentados en este sentido. Me imagino que debe ser un poco más también, o sea, un poco difícil, tanto como lo es, ya anunciaba Emilio Vega, pero en tu caso tienes que pensar también, bueno, cómo hacer para que ellos logren asimilar esos códigos, asumirlos e interpretarlos del mejor modo para que el resultado sea justo el que tú has concebido en tu mente, ¿no? Pues sí, una cosa importante es que como mismo esos estudiantes en estos momentos son estudiantes, yo también lo fui, como mismo fuimos, tú fuimos los maestros, ¿no? Y puedo decir con respecto a eso que yo desde que empecé a estudiar saxofón en el Conservatorio Manuel Saumel, ya existía una jazz band, que por supuesto no era una jazz band que tenía los códigos, los conceptos de jazz band como tal de 5 trompetas, trombones, sino era más bien una banda, pero tenía esa función de jazz band, que la dirigió Denis Carbó, es el saxofonista que fue quien me puso el saxofón en las manos. Después entré a Amadeo Roldán, vive en medio, y se fundó la Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán por Enrique Toledo. Tuve mucha experiencia, principalmente con ese formato porque lo interpreté mucho, toqué mucho, ¿sí? Puedo decir que saxofón alto, tenor, barítono, incluso también tuve presentaciones internacionales con esta mi propia Jazz Band, en el concurso de St. Charlie Ellington, en Jazz at Lincoln Center. Y pienso que toda esta cantidad de información de alguna manera me ha ayudado a poder asumir el reto de sentarme a escribir y arreglar o componer para esta Jazz Band específicamente, de la cual me mantengo dándole clases y hace ya, llevo 4 años en eso. Como profesor y escribiéndoles a ellos especialmente. Como son estudiantes, uno tiene que pensar las cosas pensando hacia ellos. Lo primero es inculcarle esa música, saber qué jazz bands son las que deben de escuchar, la evolución como ha puesto el maestro de este formato, las tímbricas diferentes que hay desde que surgieron. Estoy pensando, por ejemplo, en la big band de Duke Ellington, con Basie, Quincy Jones, hasta la más reciente. Stan Kenton. Exactamente. Hasta la más reciente que, como mencionó Michelle, está la de Wynton Marsalis, Jazz at Lincoln Center. Hay una que se llama WDR, que es alemana. Exactamente. La de Chico Farri. La de Chico Farri, famosísima también. Que con esa, como la Arturo ha venido aquí, con esa hemos trabajado también. Excelente. La música, o sea, la orquestación de Chico Farri. Uno de los grandes orquestadores que existen. Exactamente. Entonces pienso que toda esta información me ha ayudado a darle un poco de encaminar a los estudiantes hacia esto. Pensar para ellos, primero, saber las cuestiones técnicas de cada instrumentista. Sabemos que son 5 trompetas que todas no tocan igual, entonces uno tiene que hacer una selección de cuál va a ser la primera, la segunda, así mismo con el trombón y los trombones y los saxofones. Y a partir de ahí, saber cómo le voy a escribir a ellos, hasta qué altura pueden llegar, qué dificultades técnicas tienen, y yo me enfoco por esa vía. Por ejemplo, si quiero
pensar en ellos como una cuestión de que logren empate y sonido, por qué escribirles algo o arreglarles algo que tenga que ver con el bolero, ya que, por ejemplo, los mismos saxofones, como hacen función de acompañamiento, ahí hay una cuestión muy importante acerca del empate, de cómo escucharse uno a otro, saber quién es el lead, a qué fuerza se debe tocar, sabiendo que ya tiene un cantante, el vibrato que deben de usar, así en general con todos los instrumentos. Yo pienso también, bueno, estás hablando de muchachos jóvenes que tú estás enseñando, pero el músico de jazz band, al final de la historia, tiene que tener una cultura musical amplia de cómo, porque no es lo mismo hacer un trabajo de orquestación y tocar un concierto de jazz que hacer un trabajo acompañando a un intérprete o haciendo otro trabajo experimental de instrumentación. Son varios trabajos que el músico de jazz band tiene que asumir y tiene que tener una experiencia y una cultura musical para poder abordar toda esa gama de sonoridad y toda esa gama de experimento a veces que se logra con un formato tan espectacular como es la jazz band. Exactamente. No, incluso ninguna de las jazz band que hemos mencionado hasta ahora, por ejemplo, suena como la de Frank Sinatra. No, porque es una jazz band que está hecha en función de un cantante. Exactamente, los arreglos porque además también está digamos que la funcionalidad, el destino para el cual ha sido creado, o ha decidido o encasó su repertorio una jazz band, en muchos casos para acompañar, o sea, como banda de acompañamiento de un cantante, y en otros casos para defender un repertorio con un concepto ya más cameral, en el sentido de que todos son protagonistas. No, y te digo, es más, dentro de la misma jazz band hay funciones. En la cuerda de trompeta, la gente dice, hay 5 trompetas. No, pero hay un lead trompeta. El lead trompeta es un instrumentista sumamente diferente a todo lo que es la cuerda de trompeta. El lead es el hombre que tiene esa característica. En Cuba hemos tenido, a través de la historia, grandes lead trompetas. Arturo Sandoval fue uno. Hoy Alexandre de Abreu es un excelente. Robin Félix Martínez, que hay varios que son lead trompetas, pero hay un cuarto trompeta que es el que refuerza esa sonoridad en la orquesta, que a veces está nulo y no se habla de eso, pero como existe un lead, existe un cuarto trompeta que es el que a veces refuerza eso, como decimos nosotros en cubano, esos grandes pitazos que dan un lead, los refuerza una cuarta trompeta. Hay funciones dentro que tú ves que es un mecanismo interno, que eso también el orquestador que trabaje con este gran formato tiene que saber. Exacto. Y es la característica del mismo músico. Exacto. ¿Me entiendes? De cómo cubrir esas posiciones, decir quién es el primer acto, quién es el segundo, quién es como hace el tercer acto, como siempre se dice, que es el primer tenor. ¿Cómo? Eso hay que saberlo, es una índole interna que tiene que saber el orquestador y el director de ese formato. Es una función importante la del barítono, el barítono que incluso hace función como base, porque está acompañando el bajo a la función rítmica. Entonces se va con los trombones, se va con las trompetas y tiene que ver también con los propios saxofones. Es decir, que está jugando siempre una función múltiple. No, y dentro de todo eso también tienes, que es una cosa súper importante, por ejemplo, las trompetas, las sordinas. Sí. En los trombones también, ¿sabes? En el saxofón, el sustón. Esas son cosas que conceptualmente y de sonoridad definen también la estética de una jazz band. Exactamente. Que puede ser, o sea, para lo que está hecho, o para hacer una jazz band que hace un concepto de jazz moderno o tradicional, o en función de acompañar a unos cantantes, que nosotros aquí, por ejemplo, los boleros de oro tienen esa tradición. Nosotros tenemos, cada vez que hay un festival de boleros de oro, el formato de jazz band, específicamente para acompañar cantantes. Y hablando de estas funciones, someramente, porque no podemos detenernos mucho, pero la Orquesta Estrellas de Areito asume el rol también de orquesta acompañante. Sí, como no. Y al mismo tiempo también defiende temas. Exactamente. Hacemos los dos roles. Exactamente, hacemos la música cubana, jazz, y hacemos la función de acompañante constante. Nosotros tratamos de llenar ese espectro completo en función de lo que se disponga en ese momento. En tu caso, Michelle,
has desarrollado, ya decía yo al principio cuando te presenté, este trabajo lo has desempeñado en más de una ocasión y para más de una orquesta. Una de las más visibles fue la Banda Gigante, o sea, este trabajo que realizaste de orquestación para la Banda Gigante, este macro, un proyecto inmenso de la televisión cubana para toda generación de músicos, acompañar momentos especiales donde muchas veces estaban en función de un instrumentista y en función de una voz. Por eso es la misma cuestión que hemos estado hablando, trabajar en los planos sonoros, conceptualmente cómo hacer que brille lo mismo un cantante en un momento determinado que un instrumentista. Muy importante, Emilio Vega y Joaquín Betancourt, ambos han versionado música de Benny Moré, han orquestado y no es exactamente la misma sonoridad, tiene un sello particular de cada cual, no es lo mismo ni la música de Joaquín, ni la música de Emilio, ni la música de Ceruto, por lo que es muy importante, por ejemplo, defender las diferentes escuelas del Big Bang en la música cubana, porque cada cual tiene su sello y su visión de eso. Esos son, desde mi punto de vista, los orquestadores que alcanzan madurez casi siempre imprimen un sello dentro de la manera de escribir y de la manera de decir. En mi caso, el Big Bang no siempre lo trabajo tradicional. Lo mismo que he estado hablando de defender los diferentes planos sonoros y el contrapunto es en lo que yo me baso para orquestar. Hay que conocer las reglas para poderlas romper. En mi caso yo trato de utilizarlo en función de la sonoridad que está en mi cabeza sin tratar de perder el concepto de lo que quiero decir. Pero trabajando con colores y con la manera de la visión armónica que yo quiero transmitir. Es muy interesante. Yo te digo algo más. Las reglas de orquestación para la llamada hay que conocerlas. No suena lo mismo una orquesta como la de Glenn Miller a una orquesta como la de Stan Kenton, ni a una orquesta cubana como la de los hermanos Andrés Castro, que tenía un sello muy particular, como la Riverside, como la gran banda de Benny Moré. Fíjate, son sonoridades diferentes y casi son todos los mismos formatos. Eso está implícito en quién orquesta, en las técnicas de orquestación que cada uno ha aprendido y maneje, y en el formato te debo decir, hasta en los músicos, porque me acuerdo, Benny Moré tenía un excelente músico de musiquito y hacía esos solos famosos, Peñambé también, y casi todos los solos de Benny Moré, tú veías a Peñambé, tú tienes que trabajar con una gama de cosas, por eso te da ese gran colorido, esa gran riqueza armónica y esa gran, como decía Michelle, ese arcoíris de colores musicales que se pueden trabajar solamente con unos formatos tan bellos como la Definitivamente es un mundo apasionante. Sí. Sumamente complicado también, muy complicado, sobre todo por lo difícil que resulta justamente llevarlo a cabo. O sea, la práctica en sí de orquestar, ya hemos escuchado cuántos elementos hay que tomar en consideración y cuánta cultura hay que tener y digamos que dominio técnico interpretativo, no solamente del instrumento que uno desempeña, sino de todos en general, ¿verdad? Me alegra
ver que el panorama es cada vez más halagüeño en ese sentido. En nuestro país son cada vez más los jóvenes que se inclinan a esa práctica a través de las escuelas. O sea, no es solamente el Conservatorio Amador Roldán, la ESNA también tiene exacto, incluso el Conservatorio Manuel Saumel, ya en menor medida, haciendo incluso innovaciones dentro de ese formato típico, incorporando otro tipo de instrumentos de viento, pero también se van adentrando en esa práctica. Yo creo que esto pues va, digamos que va garantizando el futuro de este formato en nuestro país. Y luego hay otros grandes músicos nuestros, muy talentosos, que aún radicados desde la diáspora también han desarrollado un trabajo encomiable, como es el caso de Daphne Prieto, o incluso aquí en Cuba, Alain Pérez la más reciente, Alain Pérez, y la más reciente producción de Horacio Hernández, El Negro, de Taluga Bisbal. Ya van aflorando producciones, concreciones en este sentido que dan claras luces de la salud que va teniendo afortunadamente este formato una vez más en nuestra isla. Les agradezco sobremanera este tiempo que hemos estado dialogando, que hemos estado pensando sobre el jazz y específicamente sobre la jazz band, la orquestación o el desempeño, el desafío de orquestar para jazz band. Muchísimas gracias. Hemos estado también ilustrando con muchos de estos materiales que hemos ido mencionando. Yo creo que esto puede dar una mejor noción a quienes nos han estado escuchando de todo este trabajo que ustedes han desarrollado. Muchísimas gracias y continúen. Y así nos vamos despidiendo de esta 16ª edición del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. Ha sido sumamente placentero este tiempo en el que hemos estado dialogando, hemos estado disfrutando también de las intervenciones y los testimonios de nuestros músicos, los verdaderos protagonistas de esta escena, los responsables de mantener vivo el jazz en nuestra isla y más allá de nuestras fronteras. Regresamos en un año, en el 2022, cuando celebraremos entonces la 17ª edición del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. Muchísimas gracias por acompañarnos.